Entonces este estudio tiene que ver, es un estudio muy especial de la palabra que vamos a comenzar. Tiene que ver con el milagro más grande que ha sucedido. O sea, hay tres cosas que el Señor me decía cuando comenzamos a estudiar este pasaje de la Escritura. Hay tres eventos que han impactado el universo, que han impactado aún la eternidad. ¿Cuáles han sido esos tres eventos o cuáles son esos tres eventos? Uno de ellos fue cuando se hizo la creación, cuando Dios creó el universo. Ese fue el primer evento que obviamente fue el que dio origen al curso de la historia de la humanidad. Y fue importante y fue impactante. El otro segundo, también importante suceso o evento, que es toda una realidad para nosotros, es la manifestación del Señor Jesucristo al mundo. Ese es el segundo más importante evento de todo el universo. No le digo de la historia de la humanidad porque estaría sacando de ahí la eternidad. Hablemoslo como del universo en general, incluyendo lo espiritual y lo natural, incluyendo lo visible y lo invisible. Entonces, lo más importante, el segundo evento más importante fue la manifestación del Señor Jesucristo al mundo. Cuando el Verbo se hizo carne, como dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. El tercer evento más importante también, que estamos esperándolo, es el regreso del Señor Jesucristo. Esos son los tres eventos más importantes. Uno, en la historia de la humanidad, nosotros hemos visto que han habido eventos muy importantes que han marcado la historia del mundo, ¿cierto? Pero los tres más importantes son esos, definitivamente. Cuando Dios creó el universo con el poder de su palabra, cuando Jesucristo se manifestó en carne al mundo y el regreso del Señor Jesús, que lo estamos esperando. Amén. Entonces vamos a hablar del segundo evento. Vamos a hablar del segundo evento, que fue la manifestación del Señor Jesucristo al mundo. Vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo del versículo 6 al 8. Lucas 18, versículo del 6 al 8. Está hablando los discípulos, yéndome ahí un poquitico antes, los discípulos estaban con el Señor Jesús y los discípulos le habían dicho a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que los discípulos le pidieron al Señor: Señor, enséñanos a orar? Porque claro, veían a Jesús cuando oraba a los muertos, o sea, cuando oró por la hija de Jairo, ella resucitó. Oraba por Lázaro y él fue saliendo de la tumba. Y decía: wow, esa oración es una oración de poder, es una oración sobrenatural. O sea, yo quiero orar así, Señor. Yo quiero que me enseñes a orar de esa manera. Y entonces ellos estaban en esas, diciéndole a Jesús: enséñanos a orar. Y en Lucas capítulo 18, dice el versículo 1, dice acá: entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Entonces el Señor les estaba dando instrucciones. ¿Quieren orar? ¿Quieren aprender a orar? Bueno, esto es lo que van a tener en cuenta. Y el pasaje allí habla de un juez injusto y la viuda, y bueno, eso nosotros ya lo habíamos estudiado, no lo vamos a estudiar en este momento. Pero quiero que nos detengamos en lo que dice el versículo 6 y el versículo 8 de ese pasaje. Vamos a leerlo. Entonces el Señor dijo: fíjense en lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? En otra de la versión Reina Valera dice: hallará aún fe en la tierra, ¿cierto? Aún habrá fe en la tierra cuando Él venga. Será, hermanos, que todos los creyentes del mundo estamos esperando el regreso del Señor Jesús. ¿Será que estamos esperándolo todos?
¿Por qué les hablo de esto? Porque de este maravilloso suceso, maravilloso hecho real y palpable, que fue la manifestación de Jesucristo en la carne, manifestación al mundo, ya con cuerpo, manifestando Él su magnificencia y poder, pero en medio de nosotros, haciéndose semejante a los hombres. Eso también estaba escrito. Está escrito que el Señor Jesucristo regresará. Amén. Eso. Entonces la pregunta es, ¿lo estamos esperando de verdad? ¿Estamos esperando su regreso? ¿Será que toda la iglesia cristiana en el mundo está con esa diligencia esperando de verdad al Señor? Eso es una pregunta interesante. Y entonces nos vamos hacia atrás y decimos, si el nacimiento de Jesús, la manifestación del Señor al mundo, era algo que estaba también escrito, porque la palabra del Señor anunciaba que Él se iba a manifestar al mundo, todavía no había venido, pero los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la manifestación de Jesús al mundo, ¿cierto? Pero miremos en la Escritura que no necesariamente la gente estaba esperando la manifestación del Mesías, no estaban esperando la manifestación del Mesías. Y ese tiempo, cuando Jesús se manifestó en carne al mundo, ese tiempo es como muy similar al tiempo que estamos viviendo hoy en día. Aunque está escrito, aunque las profecías lo muestran, aunque permanentemente se estaba diciendo y se estaba recordando, como que había algo que hacía como que la gente pensara que eso se demoraba o que eso ya de pronto estaba muy lejano. Miremos lo que dice, vamos a leer Mateo capítulo 2, del 1 al 18. Y eso lo lee mucho, eso de pronto lo ve uno mucho y se habla, aún en las películas de Semana Santa y muchas veces, hasta en diciembre se habla mucho de esto, del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 2 dice, del versículo, vamos a leer del 1 al 18. Jesús nació en Belén de Judá cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento, llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió, venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén. Fue así como reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iba a nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos. Averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan, averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño y cuando lo sepan todo, avísenme para que yo también pueda ir a adorarle. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo y entraron en la casa y vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él, oro, incienso y mirra. Después Dios les dijo en un sueño que no volvieran a donde estaba Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Después de que los sabios, vamos en el 13, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Sí? Entonces José se levantó y se fue durante una noche con el niño y la mamá a Egipto. Se quedó allí hasta que Herodes murió. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura, lo que había dicho el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios del oriente lo habían engañado, se enojó mucho. Así que tomó en cuenta los cálculos que había averiguado los sabios y mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores.
Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Se oyó un sonido en Ramá, un sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños. No quería que la consolaran porque ellos estaban muertos. Entonces aquí dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo se manifestó al mundo, cuando Él nació, uno no ve multitudes de creyentes, multitudes de judíos en aquella época, uno no los ve. Yo me imagino que en el establo donde nació el Señor Jesús hubiese, ¿cuántas multitudes se imaginan ustedes de judíos? No se sabe de pronto en este momento cuál sería la población total de judíos en aquella época, pero yo sí creo que seguramente podían haber más de 50,000 personas. Imagínense que solamente el pueblo de Israel al salir de Egipto eran como 600,000, sin contar los niños y las mujeres. Entonces toda una nación esperando la venida del Mesías. Póngale cuidado, toda una nación esperando la venida del Mesías, y cuando nació el Mesías, la gente estaba totalmente, ¿cómo se le dice a eso? Desinformada. Estaban desprevenidos, estaban desinformados, porque mire que los únicos fueron unos pocos. Unos de ellos fueron los sabios que llegaron del oriente, pues para más ellos que vinieron hasta de otro país a verlo. Y el mismo pueblo de Israel estaban ahí y no se dieron cuenta de su visitación. Eran 3 o eran 4, bueno, la palabra de Dios no especifica ahí cuántos eran, pero es curioso que sean tan poquitos. También vamos a leer en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, dice el 8, dice: cerca de ahí habían algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, el esplendor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. Pero cuando el ángel les dijo: no tengan miedo, traigo buenas noticias que les dará mucha alegría a todos. Hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Como señal encontrarán a un bebé envuelto en retazos de tela, acostado en un pesebre. De repente, junto al ángel apareció una gran multitud de ángeles del cielo, y todos alababan a Dios. Alaben a Dios en los cielos, haya paz en la tierra y para la gente que agrada a Dios. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron entre ellos: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y lo que el Señor ha anunciado. Así que fueron deprisa y encontraron a María y José y vieron al bebé acostado en el pesebre. Cuando los pastores los vieron, les contaron todo lo que les habían dicho acerca del niño. Todos los que escucharon se asombraron de lo que los pastores les contaron, pero María reflexionaba sobre todo esto y trataba de entenderlo. Deme lo que dice la palabra: llegaron unos pastores. No se sabe, no dice la escritura cuántos pastores llegaron. Pudo haber sido 2, pudo haber sido 3 o 4. Pero yo creo que si hubiese estado todo el pueblo de Israel a esa gran expectativa de la venida del Mesías, hubiesen entendido las señales. Estaba la estrella en el cielo. Entonces, si los sabios del oriente, que no eran del pueblo de Dios, venían del oriente, de un país pagano, eran extranjeros, sin embargo ellos tuvieron la sensibilidad para comprender que ya era el nacimiento del Mesías, porque la estrella, yo me imagino que ellos estaban esperando no sé hace cuánto tiempo, estaban esperando la venida del Mesías. Ellos estaban esperando la venida del Mesías, y ellos sabían que iba a haber una señal, y esa señal fue la estrella. E inmediatamente vieron la estrella, arrancaron, y esa estrella fue vista. Si fue vista por ellos y fueron llegando hasta el establo donde estaba Jesús, esa estrella la hubieran podido ver todos los judíos. Amén. Sin embargo, el problema no fue que la estrella se escondió de los judíos. El problema fue que los judíos estaban muy distraídos y no entendieron el tiempo de la visitación de Dios. No entendieron el momento en el que el Señor se estaba manifestando. Es más, dice la palabra que aún los ángeles descendieron y que los ángeles fueron y le avisaron a los pastores.
Si ellos hubieran estado apercibidos, todos los judíos del pueblo de Israel hubieran estado apercibidos esperando ese tiempo, seguramente Dios le hubiera mandado a todos los judíos, sin excepción, ángeles avisándoles: vea, ya llegó el Mesías, está en tal parte. Porque el deseo, ¿qué era lo más importante para los judíos? Lo que se supone que debían haber hecho en ese momento: haberse acercado a Jesús, el Hijo de Dios, y haberlo adorado, ¿cierto? Haberlo recibido. Esto es tremendo lo que estamos leyendo acerca de cómo podemos estar distraídos. Pero mire lo que dice la Escritura: el pueblo de Israel estaba distraído y no entendió cuando el Señor Jesús se apareció, se manifestó al mundo. No estaban como ubicados. Sin embargo, sí había uno que estaba muy ubicado. ¿Quién era? Herodes. El problema de Herodes era que, como no tenía la capacidad de entender los tiempos, no entendía los tiempos, ese sí estaba ahí pendiente, ese sí estaba al acecho. Yo me imagino a este hombre mandando a sus brujos y a sus astrólogos por todas las regiones, indagando y sacándoles información a los judíos de cuándo era la fecha, ¿sí? De cuándo era la fecha. Menos mal, la palabra de Dios no hablaba de la fecha en la que el Señor se iba a manifestar al mundo, así como tampoco habla de la fecha en la que viene en su regreso, o sea, en su segunda venida, tampoco dice la fecha. Además, porque eso se presta y se hubiera prestado en aquella época también para falsas profecías y para confusión del pueblo. Pero de todas maneras Dios se encarga de manifestar señales, así como las que está manifestando hoy. Ahora, nada más hablando con un hermano de la iglesia, me comentaba este hermano de todas las cosas que están sucediendo en el mundo, de que ya lo que nosotros habíamos hablado de ese proyecto Avatar, de todo, ¿se acuerda lo que habíamos visto de esos videos? Todo, eso ya está, o sea, ya está en funcionamiento. En el Facebook recibí ayer, creo que fue, un enlace o algo así, donde muestran un artículo que ya la ONU aprobó el implante de esos microchips en todo el mundo. O sea, ya está todo listo. Ya lo único que falta es la manifestación del Señor, su regreso. Eso es lo único que falta. Entonces, mire, ¿qué nos muestra a nosotros cuando vemos a la actitud del pueblo de Israel? Distraídos, obviamente muchos de ellos perseveraban en la sinagoga, haciendo sus peticiones, en su vida religiosa de fariseos, etcétera, y vemos a un Herodes muy atento y muy apercibido de la situación, y ellos distraídos. Eso hoy en día es como parecido, ¿no? El diablo, sabiendo que Cristo viene muy pronto, está acelerando los tiempos para establecer todo su diseño y para traer todo lo que se requiere del nuevo orden mundial, preparando el camino del anticristo. Está él de una manera muy diligente haciendo su labor. Él está haciendo su trabajo y está acelerado, porque aún cosas que nos habían establecido, ¿cierto? Que no, que en el 2030 se va a dar esto, eso ya se está dando. Ya estamos viendo que hay cosas que se están dando. Entonces, él está acelerado. Pero por otro lado, no vemos a una iglesia apercibida, no vemos una iglesia consciente de los tiempos que está viviendo, vemos una iglesia en general en el mundo, una iglesia distraída, una iglesia en algunos casos apagada o en algunos casos entibiada, o una iglesia pensando, no, el Señor se va a demorar, pequemos otro ratico, o no nos consagremos tanto, o no hagamos tantas cosas, vamos poco a poco, porque el Señor se demora. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia. Entonces, viendo el panorama de la iglesia, ¿cómo está la iglesia? La iglesia, en la mayoría, son pocos los que están esperando el regreso del Señor. Sin embargo, del lado del diablo, él sí sabe que la venida del Señor está muy cerca, y por eso es que está acelerando todo, y por eso es que está haciendo las cosas rápidamente. El Señor hace una pregunta, ¿no? ¿Cuántos esperan su regreso? Su regreso también está escrito, así como estaba escrita la manifestación de Cristo al mundo. Satanás hace todo lo posible para mantenernos distraídos, como en los tiempos de Herodes.
La gente, mire, en los tiempos de Herodes, la gente huía de miedo, estaban más preocupados por la matanza de los niños en Belén, estaban más preocupados por el hecho de que ya una mujer estaba embarazada, y eso era una tragedia, hermanos, era una tragedia en la casa. Dice, si es varón, hasta aquí llegamos, si nace varón, hasta aquí llegamos, porque él mandó a matar a todos los hijos varones. Entonces la gente estaba más concentrada en la persecución de Herodes, estaba la gente más concentrada en la opresión de este imperio romano, y como en las situaciones, las circunstancias. Hermano, en esa época se vivían conflictos políticos muy delicados, se veían conflictos políticos, crisis económicas, se vivían cosas similares a las que estamos viviendo ahora. Es que es un tiempo muy similar. Entonces, hoy en día nosotros vemos comúnmente a muchos creyentes que están concentrados en las crisis políticas, están concentrados en la situación económica, en la inflación, la devaluación, están concentrados como en el día a día o en las preocupaciones del mundo, pero están muy poco apercibidos y muy poco inquirientes acerca del regreso del Señor. Por eso el Señor hace esa pregunta tan bonita, y por eso me gustó mucho que comenzáramos con ese versículo. El Señor Jesús dice, pero cuando regrese el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo está hablando de Él, cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe en el mundo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo regrese, ¿cuántos me van a estar esperando? ¿Cuántos van a estar preparados para partir conmigo? Cuando yo regrese, ¿sí me esperarán? ¿Será que sí van a ver la estrella? Pues en este caso la palabra habla del sonido de trompetas, la palabra del Señor habla de las señales de los cuerpos celestes, o sea, habla de muchas cosas que nosotros ya las habíamos estudiado en Mateo capítulo 24 y en varios pasajes de los evangelios donde se habla de las señales antes del fin, que Él va a venir como un relámpago. Se abren los cielos. O sea, ¿hasta qué punto la gente está esperando eso? ¿Hasta qué punto la gente se está tomando? ¿Sabe, hermanos? Yo en estos tiempos a mí me gusta, ya veo más el cielo que antes, y ya observo más las cosas que antes, porque yo sí quiero percibir, yo sí quiero entender que algún día, antes de que Cristo se manifieste, pueden venir los ángeles del cielo, así como en el tiempo de los pastores, y empiezan ya a avisar y a anunciar a la iglesia, pero no como una falsa profecía, que va a venir en tal fecha. No, estoy hablando simultáneo, en el momento, ¿sí? En el momento preciso, escuchar los chofares de los ángeles, como hablan Apocalipsis. O sea, ya estamos encima, o sea, el tiempo está cerca, y debemos estar preparados para su regreso, no con miedo. Porque muchas personas del pueblo de Dios a veces dicen, uy, no, la venida del Señor está cerca, qué miedo, qué susto. Pero precisamente el susto o el miedo puede suceder en algunos creyentes porque no están preparados. Porque saben que si el Señor, por ejemplo, si el Señor viniera ya, si sintiéramos un cimbronazo, si sintiéramos un terremoto que abriera la tierra y que empezara a destruirse todo lo que vemos, ¿hasta qué punto los creyentes en el mundo hoy en día estaríamos preparados para irnos con el Señor? ¿Hasta qué punto de verdad estamos preparados? Una de las cosas que debemos hacer como iglesia es anhelar el regreso del Señor. Dice en Apocalipsis en los últimos versículos, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor, ven Señor. Pero si hay una iglesia que está tibia, si hay una iglesia que está distraída, si hay una iglesia que todavía está comprometida con el pecado, no le va a decir al Señor, ven Señor. Es más, en los púlpitos no se va a predicar sobre el regreso del Señor Jesús, se va a predicar más fácilmente sobre otros temas, sobre la prosperidad económica, se va a hablar, se va a predicar sobre el amor y sobre muchas cosas, pero no se va a hablar sobre el regreso del Señor. Porque el regreso del Señor, cuando uno se enfrenta con esa realidad del regreso del Señor, esa realidad puede ser dulce y puede ser deleitosa para alguien que está preparado. Pero para alguien que no está preparado, eso puede ser como si se metiera un veneno, porque es algo difícil de digerir.
Lo importante que nosotros tengamos en cuenta en este día y en esta enseñanza como conclusión es que el Señor quiere que nosotros estemos preparados para su regreso, que así como su nacimiento, así como su manifestación al mundo fue tan importante, también su regreso va a ser supremamente importante. Y todo lo que trae, que lo hemos estudiado. Amén. Entonces, eso es importante. Al hablar de su nacimiento, vemos en los evangelios, cuando habla del nacimiento del Mesías, de la manifestación del Mesías al mundo, vemos que son muy poquitos los que entienden. ¿Se acuerdan? A los 8 días de nacido, dice la palabra que entró José y María al templo con Jesús, y solo 2 personas, Ana y uno, me parece que se llamaba Simón, solo 2 personas reconocieron al Mesías y dijeron: hemos estado orando y hemos estado esperando. Creo que el anciano dijo: yo le pedí a Dios que no me permitiera morir hasta que no lo viera con mis propios ojos. ¿Se acuerdan? Estaban ¿qué? Esperándolo. Y Ana, la anciana, también estaba esperándolo. Y se regocijó cuando lo vio. Ni siquiera le dijeron: Ana, mira, aquí está Jesús, mire, este es el Mesías. No, ella cuando vio entrar a María, cuando vio entrar a Jesús, inmediatamente supo. ¿Sabe qué es lo bonito de usted y yo? Estar preparados espiritualmente, en comunión con el Señor y esperando su regreso, que cuando comience a desatarse todo, vamos a sentir algo aquí adentro, en nuestro espíritu. Va a haber como una impresión tan fuerte en nosotros y una certeza tan grande que nadie va a necesitar decirnos nada, porque vamos a saber que ya comenzó, que ya se manifestó y que ya está aquí. Así como nosotros, cuando se han manifestado tantos burladores y tantos mentirosos y falsos profetas, o el mismo anticristo, cuando se manifieste al mundo diciendo que Él es el Mesías, vamos a sentir, hermanos, aquí en nuestro interior, en nuestro espíritu, vamos a tener una certeza de que eso no es así, de que eso es falso. Eso para mí, eso le da a uno mucha paz, porque qué terrible un cristiano terminar adorando al anticristo. Imagínense. Pero no se preocupe, porque Dios nos va a dar a nosotros esa confirmación en nuestro espíritu, esa certeza. Esa es la certeza, así como la que tuvo la anciana y el anciano en la sinagoga cuando entró María con Jesús. Amén. Esa va a ser la certeza. Entonces hagamos una oración, porque es maravilloso haber recordado este suceso tan especial del nacimiento del Señor Jesús, de su manifestación al mundo. Pero recuerden que todavía es mucho más maravilloso el hecho de saber que su venida está cerca,